Les vamos a dar la bienvenida a Inmaculada Coma, que es profesora titular del Departamento de Informática en la Universidad de Valencia, además de ser la subdirectora de la ETSE y directora, como bien se ha dicho, de la cátedra IAVIS, que nos va a explicar cómo a partir del análisis y la visualización de los datos disponibles en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia, podemos hacer una imagen de cómo evoluciona en ámbito de contaminación la ciudad en los últimos años. Un fuerte aplauso para Ima, por favor. Vale, así se oye, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Os voy a contar un poco cosas sobre la calidad del aire. Como bien ha contado Pilar, uno de los objetivos de la cátedra es la visualización de información, con el objetivo de fomentar la transparencia y hacer que la información llegue más fácilmente pues, a toda la ciudadanía. Con este objetivo se organizó el año pasado un concurso de visualización de información sobre la ciudad de Valencia, donde se presentaron estudiantes del grado en Ciencia de Datos y presentaron diferentes propuestas que hacían uso del portal de datos abiertos, en concreto de información relacionada con la sostenibilidad y con la emisión climática 2030. De estos trabajos que presentaron los estudiantes, alguna de las transparencias que tenemos en la presentación, pues vamos a comentar cosas. Antes de empezar a ver concretamente la visualización de información, pues os quería contar un poquito los factores que influyen en la calidad del aire, ¿no? Qué cosas hay que tener en cuenta cuando evaluamos la calidad que tenemos. Por un lado están las partículas que contaminan, es decir, lo que generan los combustibles fósiles mayoritariamente en una ciudad, pues los vehículos. También está la industria o la agricultura, que también genera contaminantes. Pero luego, además de los elementos contaminantes, los factores climáticos pueden influir para mejorar o empeorar la calidad del aire. Vamos a ver un poquito cuáles son los parámetros y cuáles son esos factores climáticos. ¿Qué partículas contaminantes medimos para evaluar en una ciudad o en cualquier sitio la calidad del aire? Bueno, pues por un lado tenemos las partículas pequeñas que bueno, se nombran con... Uy, no se ve muy bien, por no decir que no se ve nada. PM1, 2,5 y PM10, que son partículas de tamaño de 1,5, 2 o 10 micras y que se emiten con la combustión, pero también se producen por fenómenos naturales, como pueden ser los volcanes. Además, tenemos un conjunto de gases que se generan, tenemos los dióxidos, el óxido y el dióxido de nitrógeno, tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Todo esto es producto de la combustión, ¿de acuerdo? No se ve muy bien lo que está en blanco, pero bueno. Todas estas partículas y gases se generan directamente por la combustión, digamos que son los productos primarios. Después, por la influencia de la radiación solar, se produce también el ozono. ¿Por qué no va? Vale. El ozono, hemos oído hablar normalmente del ozono como la capa de ozono, que en principio pensamos que es algo beneficioso porque nos protege de la radiación solar. Pero cuando ese ozono no está en las capas altas, está en las capas bajas, se llama ozono troposférico y es un contaminante que respiramos y que es perjudicial tanto para la salud humana como para las plantas. Por eso está entre las partículas contaminantes que se miden. Esto ha dejado de funcionar, me habéis engañado. Además de las partículas, os había dicho que los factores climáticos pueden mejorar o empeorar la calidad del aire. Por ejemplo, si hay una presión atmosférica alta, pues no se dispersan las partículas contaminantes. Si hay viento, se dispersan. Si la dirección del viento puede influir en que, por ejemplo, si tenemos industria alrededor de la ciudad, las partículas contaminantes de esa industria lleguen. Y luego la radiación solar, que es la que os he dicho que contribuye a formar el ozono. Cuanto más radiación solar hay, por ejemplo, en verano, más ozono tenemos en el ambiente. Y cuanto menos en invierno, pues menos ozono. ¿Cómo medimos todas estas partículas en Valencia?
Bueno, pues tenemos la red de vigilancia y control de contaminación atmosférica, que está en toda la comunidad, no solo en la ciudad, pero en concreto tenemos 11 estaciones en la ciudad que lo que hacen es medir esos parámetros. No miden todas las estaciones todos los parámetros, pero hay algunos que miden casi todas. También hay algunas que son más antiguas, tienen menos valores. Todos estos parámetros que miden las estaciones atmosféricas se recogen y están disponibles en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento, entre otros sitios, porque la Consellería también los tiene disponibles. Y tenemos datos de dos tipos, datos en tiempo real, es decir, podemos saber la calidad del aire en cada estación en cada momento, y luego tenemos datos acumulados desde el 2004 hasta la actualidad. Podemos descargar los ficheros con información de la calidad del aire en toda la ciudad. Con estos datos pues es interesante hacer análisis, hacer visualizaciones que nos permitan sacar conclusiones y que nos permitan mostrar la información. Por un lado tenemos visualizaciones en tiempo real, por ejemplo, cuando os conectáis a webs de tiempo podéis ver información en tiempo real de la calidad del aire que está cogiendo de estas estaciones. Este es un ejemplo de uno de los trabajos que os comentaba que hicieron un grupo de estudiantes, que es una página web donde nos muestra la ciudad de Valencia, nos muestra el estado del tráfico en tiempo real, que también está siendo cogido del portal de datos abiertos, y podemos seleccionar para cada una de las estaciones cuál es el estado de cada uno de los parámetros estos que estamos midiendo y ver la calidad en tiempo real. Otra cosa interesante que se puede hacer es analizar la evolución, por ejemplo, a lo largo de un periodo de tiempo. Aquí en esta gráfica lo que estáis viendo es en concreto la estación de Viveros, las mediciones de ozono durante el año 2022. En esta página web que tenéis disponible desde la web de la cátedra, ¿vale? Os podéis conectar y ver diferentes análisis. El mapa de calor es bastante interesante porque de una forma bastante rápida pues vemos que en verde es calidad buena, en azul razonablemente buena, en naranja regular. Pues en esta estación vemos que en los meses de invierno son las zonas verdes donde hay menos ozono, porque os decía que se genera por la radiación, y en los meses de verano baja un poco la calidad, es razonablemente buena, sigue sin ser mala, pero podemos ver un poco la distribución. También es interesante hacer comparativas a lo largo entre las diferentes estaciones y ver en cuáles se está mejor o en cuáles está peor. En esta, aunque hay bastantes zonas en negro donde no hay datos, sí que se ve que la de la Olivereta, por ejemplo, aquí estamos viendo el parámetro PM10, las partículas de 10 micras. En el caso la Olivereta, por ejemplo, es una de las que más peores datos tiene. El análisis que hacían los estudiantes es que lo relacionaban, por ejemplo, con las zonas verdes, que este barrio era de los que menos zonas verdes tiene de la ciudad. Y luego, para acabar, la evolución de la contaminación desde el 2004, si cogemos todos los datos, aquí lo que hemos hecho es ver una evolución de los datos medios de todas las estaciones de la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, vemos que desde 2005 hasta la actualidad hay una tendencia decreciente, lo cual es bueno, pero también vemos que a partir del 2021, en el 2022, ha aumentado un poquitín. ¿De acuerdo? ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues para saber si es mucho o es poco vemos los límites. La Unión Europea, normalmente las instituciones y gobiernos establecen unos límites de alerta de peligro. En este caso la Unión Europea establece en 40 microgramos por metro cúbico. Estamos muy por debajo, con lo cual podríamos decir que está bien, pero si nos fijamos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, vemos que los límites son más bajos, ¿de acuerdo? La Organización Mundial establece en 10 el valor objetivo al que tendría que llegar para considerar que por debajo de eso la calidad es buena, y luego además establece unos objetivos provisionales, es decir, para llegar al 10, pues si es en 70, 50, 30, 20. Entonces, sí, vemos que estamos un poco por encima del 10, pero sí que estamos por debajo de los objetivos provisionales. Una gráfica muy parecida es la del dióxido de nitrógeno, donde se muestra la misma evolución prácticamente que con el PM, un ligero aumento en el 2022, y también respecto a los límites, por debajo de los de la Unión Europea y por encima de los de la Organización Mundial de la Salud, pero por debajo de los provisionales. Sin embargo, cuando miramos el ozono, vemos una cosa diferente. En este caso, aumenta en lugar de disminuir. Podría parecer raro porque si los contaminantes están disminuyendo, los contaminantes a partir de los cuales se genera el ozono disminuyen, ¿por qué aumenta el ozono? Bueno, pues se observa que esto está ocurriendo en toda España, en todas las ciudades españolas, está aumentando, incluso en Madrid se han superado muchas veces
veces a lo largo del año los límites críticos de alerta a la población y la explicación que hay es por el calentamiento global. Hay más radiación solar, se genera más ozono, hay más contaminación por ozono, a pesar de que haya menos contaminación por otras partículas. Si observamos, por ejemplo, a lo largo de un año, 3 estaciones atmosféricas, Molí del Sol, Pista de Silla y Boulevard Sur, la evolución, ¿vale? Este es en el año 2022, y vemos los límites. Fijaos que el límite de alerta en España es de 180, con lo cual estamos muy por debajo, no ha habido ningún momento en el que se haya generado una alerta por contaminación. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud pone un límite de 60, sí, ese límite sí que lo hemos pasado bastantes veces y sí que estamos también por debajo de los objetivos provisionales. Pues nada, eso es todo.